Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Un Lugar para Pensar. Hoy vamos a estar viendo algo que les prometí hace un rato y que estoy muy emocionada de por fin, darlo acá. Algo que probablemente en un futuro no muy lejano sea un stream también, donde ustedes me puedan hacer preguntas y demás. Y algo que denominé la programación orientada a objetos perdida de Python. Como si bien Python se considera un lenguaje orientado a objetos, vamos a empezar a ver que con respecto a lo que es la programación orientada a objetos, Python la verdad que deja bastante que desear. Uno por ahí cuando está muy acostumbrado a Python, como era mi caso por ejemplo, y que amamos Python y demás, no se da cuenta por ahí de que hay cosas que faltan, de que hay un mundo más allá de Python en cuanto a los objetos, y creo que es cuando uno empieza a conocer ese mundo que se empieza a dar cuenta, bueno, de que claramente Python no lo puede todo, así que lo que vamos a ver acá son algunas de las cositas que yo considero que está bueno saber de objetos que existen, y lo que vamos a hacer es más o menos una comparación entre lo que serían estos tipos de conceptos o implementaciones en Python y en Scala, porque me parece que Scala tiene una orientación a objetos bastante copada, o sea, si bien no es en lo que se destaca, digamos, por su paradigma funcional, al ser, digamos, un hijo de Java, tiene una orientación a objetos mucho más fuerte que Python, y como Java no vamos a ver, porque tampoco la verdad es que la tengo tan clara en Java, nos vamos a centrar en la comparación un poco de cómo sería la implementación de estos conceptos en estos dos lenguajes, Python y Scala. Así que sin mucho más carear, como siempre les digo, acuérdense, si no están suscritos todavía, suscríbanse. Si es la primera vez que vienen al canal, bienvenidos obviamente. Gracias como siempre por seguirme, por apoyarme. Acuérdense de activar la campanita, de poner like y dejarme como siempre su comentario, que siempre los leo. Ahora sí, vamos a arrancar. Antes que nada, quiero repasar un poco los conceptos de programación orientada a objetos. Voy a dejar por acá arriba mi video donde hablo de esto justamente, explico la programación orientada a objetos en Python, pero vamos a explicar, digamos, por arriba para un poco repasar algunos conceptos esenciales, ¿no? Para poder terminar entendiendo esta pequeña charla. Vamos a hablar de los conceptos más claves de lo que es la programación orientada a objetos, lo que es una clase, un objeto, una instancia, métodos, atributos y herencia, ¿sí? Si miro para allá es porque tengo el monitor allá, chicos. Bien, básicamente la programación orientada a objetos es un paradigma dentro de la programación, como hay otros, como la programación lógica, la programación funcional, entre otros. Específicamente el paradigma orientado a objetos, justamente lo que va a hacer o va a intentar hacer es básicamente tratar todo como un objeto, ¿sí? Es decir, todo como un objeto perteneciente a una clase más generalizada. Una clase vendría a ser una especie de molde, ¿sí? O de generalización. Esta clase va a tener distintos atributos, ¿sí? Por no decir variables, o sea, cualidades que describan a esta clase. Y por otro lado va a tener métodos, que es, digamos, funciones, ¿sí? O sea, mecanismos de acción. Y tenemos un molde entonces con atributos y con métodos, ¿sí? O sea, cosas que son y cosas que puede hacer cualquier objeto que pertenezca a esta clase. ¿Se entiende? Aquí vamos a hacer un ejemplo un poco más, ¿no? Orientado a IT, ¿sí? La clase usuario. Entonces Tatiana va a ser un usuario, Pepito va a ser otro usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos la clase usuario que va a tener los atributos, ¿no? Por ejemplo, un nombre de usuario, una contraseña, un mail, etcétera. Y métodos. O sea, por ejemplo, cambiar la contraseña, setear un nombre de usuario, poder pagar la suscripción, entre otros métodos. Entonces, cada usuario, Tatiana, Pepito, va a ser un objeto o, mejor dicho, una instancia de esa clase, ¿sí? La diferencia entre objeto e instancia, en realidad, todo objeto es una instancia de una clase, así que no hay mucha diferencia, la verdad. Y en cuanto a la herencia, es simplemente la posibilidad que tenemos en la programación orientada a objetos de que una clase herede de otra todos sus métodos y atributos, todos o algunos. Sin mucho más que agregar, creo que hicimos un repaso bastante cortito y esencial de estos conceptos. Vamos a arrancar ahora sí con la charla. Vamos a empezar con el tema de las constantes, ¿sí?
¿Qué son las constantes? Bueno, para algunos que vengan a otros lenguajes, no tiene que ser un lenguaje como Java, la verdad que JavaScript también tiene. Bueno, ¿qué son las constantes? Bien, acá quiero marcar una diferencia entre lo que es la posibilidad de reasignación de una variable y la mutabilidad de una variable. O sea, en Python tenemos bastantes objetos mutables y bastantes objetos inmutables. Sí, en realidad un string es inmutable por más que nosotros podamos en realidad reasignar a una variable un string. O sea, no es lo mismo. Si vamos a buscar objetos o mutabilidad de objetos en Python, sí nos va a aparecer que los strings, los int, entre otros, son en realidad objetos inmutables, por ahí a contraposición de lo que podemos llegar a creer, porque no es lo mismo cuando hablamos de reasignación de una variable que cuando hablamos de mutabilidad de objetos. Acá estamos hablando específicamente de la reasignación. Las constantes entonces van a ser, digamos, lo mismo que una variable, exceptuando que no van a variar, ¿no? O sea, van a ser un elemento de datos como las variables, pero que no va a variar, ¿sí? O sea, no le puedo reasignar otro valor más tarde, ¿sí? O sea, lo voy a declarar al inicio con un valor y va a quedar con ese valor a lo largo de todo mi programa. En contraposición obviamente con las variables, que van a ser también elementos de datos, pero cuyo valor puede variar, ¿sí? O sea, permite la reasignación de valores. Acá aclarar de nuevo que no hablamos de mutabilidad. Y ahora sí vamos a ir a lo que es Python y Scala, ¿sí? O sea, bien, y ahora vamos a empezar a ver que va a haber un montón de cositas que en Python se pueden hacer, ¿no? O sea, entre muchas comillas, se pueden hacer no de manera integrada al lenguaje, no es algo que el lenguaje como venga integrado para que vos realices eso, sino como que hay works around, ¿no? Alrededor de eso para que finalmente puedas implementar, por ejemplo, las constantes u otras cosas que vamos a estar viendo. Pero como importante también aclarar que para cada una de estas cosas que se pueden implementar, entre comillas, en Python, también hay otro workaround para deshacerlas, ¿sí? Python básicamente vamos a ver que, si bien cuento con objetos inmutables, como les contaba, podemos reasignar valores a esas variables, pero no tenemos constantes, ¿sí? Mientras que en Scala contamos tanto con variables como con constantes, y las constantes obviamente no aceptan reasignación. Si bien en Python existe esto que les digo de un workaround, para declarar constantes, en realidad nada me evita o me impide la reasignación, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a pasar entonces a un hands-on, ¿sí? Sobre esto. Básicamente vamos a empezar a tocar un poco de código para mostrarles bien qué se puede hacer y qué no. Acá tenía uno de los códigos que habíamos visto en uno de los vivos, si mal no recuerdo, es el que está cuando vimos programación orientada a objetos, así que si vieron ese video lo van a ver ahora, van a ver que está este ejemplo casi al final, en donde, hago una clase usuario y defino un constructor y después métodos y demás. Lo importante, nos vamos a quedar acá arriba más que nada, o sea, acá hay unos atributos, nada muy loco. Lo importante es, en Python, las constantes se definen en mayúscula. O sea, si yo me paro acá, en esta que está mayúscula, ya ven que me lo pone en otro color. Si yo me acerco, me dice constant, ¿sí? O sea, es una constante, básicamente. Lo cual significaría que no puedo yo reasignar, ¿se entiende? Bueno, esto es en teoría, o sea, nada, si yo vengo acá y instancio esta clase, yo puedo acceder a la variable x, ¿sí? Vamos a hacer un print. Yo corro esto, me va a aparecer esto, tuki, me va a decir x, ¿no? Que es el valor de mi variable. Ahora, si yo acá, más abajo, vamos a crear otro método que sea change variable, va a valer y, ¿sí? Si yo acá entonces digo user1 va a ser este usuario y digo, acá vamos a imprimir user1.variable x para que vean de nuevo que al principio va a valer x, pero ahora yo voy a llamar al método change variable y vamos a ver entonces que va a cambiar, ¿sí? Este valor que supuestamente al ser una constante no debería cambiar. Entonces si yo corro esto, me va a pedir unas cositas y me va a decir que primero vale x y después vale y. Básicamente acá vemos entonces que
hay una manera de definir constantes entre muchas comillas porque no impide la reasignación, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería una constante en otro lenguaje o en un lenguaje que verdaderamente tenga implementadas las constantes? Bien, bueno, este es mi proyecto en Scala, ¿sí? Así que acá vamos a estar viendo un poco de código en Scala. Acá tengo una clase, básicamente para definir variables en Scala tengo que usar la keyword val para definir una constante o var para definir una variable. Entonces vamos a definir dos variables y un método suma, ¿sí? Simplemente eso. Vamos a decir entonces, variable x va a valer 5 y vamos a hacer una variable y que va a valer 6, ¿ok? Vamos a hacer una función que sea suma y entonces vamos a devolver. Ahora vamos a decir que y va a empezar a valer x más y, ¿sí? Y básicamente imprimir ese resultado. Bien, vamos a decir new operations, vamos a instanciar nuestra clase y vamos a llamar a nuestro método, ¿sí? Si corremos esto va a correr perfectamente, no va a tener ningún problema porque ya, acá yo estoy reasignando un valor a una variable, no a una constante. Ahora, veamos qué pasa si yo le pongo ahí, en vez de var, le pongo val, ¿sí? Lo cual estaría yo entonces declarando que es una constante en una variable, por lo tanto su valor no podría cambiar. Ya acá vemos que me da un error, si yo me paro sobre el error me dice que hay una reasignación a val, lo cual no se puede, y básicamente si yo intento correr esto, también me va a terminar dando ese error, ¿sí? O sea que esto no permite bajo ningún concepto cambiar el valor de una constante. Vamos a avanzar entonces al siguiente punto. ¿Qué es el siguiente punto dentro de la programación orientada a objetos? Algo muy importante en la programación orientada a objetos, también por los fundamentos y las buenas prácticas de este paradigma, son los modificadores de acceso. Y acá, bueno, nada, puse un meme para que nos divertamos un poco, y la gran pregunta es si existe o no existe lo privado en Python, ¿sí? ¿Qué son los modificadores de acceso? Básicamente son palabras clave, private, protected, public, que establecen la accesibilidad de métodos o variables. Esto define si yo voy a poder acceder o no a un método definido dentro de una clase, por ejemplo, o a una variable o a un atributo de una clase, ¿sí? Tanto por fuera de la clase como por dentro de otra clase en el sentido de la herencia, ¿sí? O sea, si yo estoy en clase B y heredo de clase A, los modificadores de acceso me van a permitir jugar un poco con, desde la clase B, que es la clase hijo, qué voy a poder yo acceder, ¿sí? De la clase A, tanto métodos como atributos. No sé si se entiende, pero lo vamos a ver un poco mejor. Esto hace gran referencia a un gran fundamento de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento, ¿sí?, hace referencia a una buena práctica de programación que implica ocultar, digamos, el estado o el valor de los objetos, ya sea atributos o sean métodos, para, digamos, permitir o poder cambiar justamente el estado de ese atributo únicamente desde un lugar específico y no desde cualquier lugar, ¿se entiende? O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi clase usuario donde yo tengo la contraseña como atributo y como método tengo cambiar la contraseña, yo no voy a querer que todas las clases que desde cualquier lado de mi programa o incluso desde clases que hereden de la clase usuario se pueda cambiar la contraseña, ¿sí? Yo voy a querer que la contraseña se pueda cambiar desde mi programa en un lugar muy específico y de una manera muy específica. O sea, no voy a dejar que se pueda acceder a ese atributo o a cambiar el estado de ese objeto desde cualquier parte de mi programa. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones de robustez, ¿sí?, de mi programa. Porque si todo se accede de cualquier lado, es como, dale que entra todo, ¿me entendés? Como el meme. Entonces, ahora vamos a definir un poco más qué son estos modificadores de acceso o cuáles hay. Está el público, ahora vamos a ver cuál está en Python, cuál está en Scala y demás. El público, que es que se puede acceder desde cualquier lado, cualquier lugar sin ningún tipo de restricción. El protegido, que es que puede ser accedido en la clase en la que está declarado y en todas las que heredan de esa clase, ¿sí? O sea, en las clases padre y en las clases hijos que heredan de esa clase. Y el privado, que solo se puede acceder dentro de la clase inicial donde es declarado el método o atributo.
Bien. Python versus Scala. En Python tenemos el public por default, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros vemos constantemente es todo público. Y lo privado se puede declarar, obviamente, vamos a ver ahora, que es algo muy extraño de la manera en la que se declara. Y además tiene un workaround para quebrantar esa privacidad. Y en Scala tenemos los tres. Tenemos el public también por default. Y después protected y privado, ¿sí? Bien, vamos a ir a de hands-on entonces. Tenemos acá el mismo ejemplo, ¿sí? Voy a sacar lo que hice antes para que ustedes puedan ver más que nada a lo que estamos yendo ahora, que es a los access modifiers. La manera en la que declaramos un atributo o un método privado en Python es de esta manera. Doble underscore o doble guión bajo al inicio de mi atributo o de mi método. Si nos paramos encima, vemos que ya está como en otro color, o sea, vemos que está como borroneado. Y si nos paramos encima nos dice que is not access, o sea, que es privado, ¿sí? No es como accedido por todos lados. Bien. Básicamente, si yo vengo acá, instancio entonces mi clase y intento acceder a esa variable, me va a dar error porque me va a decir que como que no existe, ¿sí? Porque justamente es privada y no se debería acceder desde fuera. Ven que es que no existe ese atributo. Pero yo tengo un workaround, ¿sí? Para poder ver en realidad todos los atributos privados que yo declare de esta manera, que es de la siguiente manera. Si yo instancio mi clase y llamo a este método, que es un método que tienen todas las clases, si accedemos a acá, vamos a ver que es de class object, ¿sí? Es decir, que todos los objetos tienen este método. Vemos que tiene el método dict, que básicamente lo que hace el método dict, si corremos, es traernos todos los atributos, ¿sí? O sea, nos dicta todos los atributos en un diccionario del objeto, incluso los privados, ¿sí? Que ven que me lo trae de esta manera, user password, y yo puedo acceder a ese atributo, o sea, a su valor. No es que me lo devuelve como none o algo así. O sea, no solo me devuelve que existen atributos privados, sino que encima me devuelve el valor, por lo cual, nada, yo acá estaría claramente corrompiendo esta privacidad, esta supuesta privacidad que nos da Python. Ahora sí nos vamos a mover a Scala, a ver cómo es en Scala. Vamos a crear acá una clase usuario para mantener el mismo ejemplo, básicamente. Esta clase usuario va a tener algunos atributos. No voy a hacerla muy extensa porque la onda es que sea rápido y didáctico nada más el ejemplo. Va a tener los atributos básicamente los mismos que veíamos antes y algún que otro método. Y después vamos a hacer que de esta clase herede, por ejemplo, una clase vendedor, ponele, que va a ser un tipo de usuario de mi aplicación, y vamos a ver si puedo o no acceder a estos atributos que yo voy a ir creando, ¿sí? Entonces vamos a crear en principio una private val, ¿sí? Que esta es la manera de declarar una variable val o var, como quieran. Yo voy a hacer la privada, voy a hacer un var de la password, ¿sí? Voy a ponerla que sea random al inicio, la verdad. Y después voy a hacer un método, entonces, que sea change password. Y le vamos a pedir a la persona que ingrese la password que quiere tener. Vamos a agregar a la vez una variable protegida, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, el email. Y por último, una variable normal que pueda ser también cambiada, que va a ser el username, que vamos a pedirlo al inicio de todo, que su username más su nickname, vamos a pedirle que lo ingrese, pero a la vez le vamos a dar la posibilidad de cambiarlo. Acá vamos a hacer un print también, ¿no? Que diga usted ha cambiado su contraseña correctamente. Bien, esta es nuestra clase, ¿sí? Ahora yo voy a crear otra clase que va a ser mi clase de vendedor, que va a ser un tipo de usuario, por eso va a heredar. Para heredar en Scala se usa el extends. Va a heredar de user y vamos a, entonces, acá por ejemplo, agregarle, no sé, ponerle un... acá también le voy a poner algo que va a ser un private val ID. Va a ser así, ¿bien? O sea, esta no se puede cambiar y además es privada, ¿sí? No, perdón, no lo voy a hacer privado, lo voy a hacer protegido porque quiero que todo también se pueda acceder, ¿no? Solo desde vendedor puedo acceder al ID. Que al principio va a ser nada y después se la puedo asignar, ¿no?
Vamos a empezar a ver cómo se juegan los modificadores de acceso. Si yo desde vendedor quiero hacer uno que sea un get, ponele un get de un get info, lo que sea. Entonces quiero empezar a acceder a los atributos, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo vamos a intentar acceder a los privados, ¿sí? Privado no me va a dejar, o sea, me va a decir que no existe básicamente. Acá me va a decir es inaccesible desde este lado. Y si yo quiero acceder a el ID, puedo acceder, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo corre esto entonces. Bien. Ya digo que esto va a romper en donde nos está dando error desde ya. Ah, no, esperen. Ahí estamos. Bien, me dice que no encuentra password, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver si comentamos esto, si puedo acceder a ID. Bien, me va a pedir el email, cualquier cosa, el user, bla, bla, bla. Bien, y me va a devolver, bueno, me va a dar de esta manera porque es un util random, pero básicamente me devuelve la ID. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si yo lo que hago es intentar accederlo desde afuera. Ven acá, yo estoy usando un método que desde dentro de la clase me obtiene, pero yo lo voy a intentar acceder desde afuera. O sea, esto sería pepe. Si yo, por ejemplo, vamos a intentar acceder a el username, yo no voy a tener problema desde afuera en acceder al username, ¿sí? O sea, voy a hacer un print de este username y no voy a tener ningún problema, ¿sí? Voy a pedir todo esto de nuevo, pero bueno. Bien, vemos que el username que le puse fe acá me lo devuelve. Perfecto. Ahora, si yo intento acceder desde fuera al ID, que acá me lo devuelve porque es un método que estoy usando dentro de la clase y como es protegido desde dentro me permite, pero desde fuera no me va a permitir acceder, en este caso, a, por ejemplo, el ID, ¿sí? Que es un protegido, no es un privado. Claramente que al privado no me va a dejar acceder porque ni siquiera me deja acceder desde dentro de la clase, imagínense desde fuera. Bien, básicamente me está diciendo que es un access a un protected value, que no está permitido, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que se juega los modificadores de acceso en escala en este caso y en todos los lenguajes parecidos, básicamente. Bien. Vimos cómo es esto, entonces vamos a seguir con otras cositas. Por ejemplo, el overriding. ¿Qué es el overriding? Esto es algo que hacemos diariamente, muchas veces sin darnos cuenta. Básicamente, en grandes rasgos, el overriding es redefinir un método o hacer una implementación específica de un método que ya está creado, ¿sí? Por ejemplo, en herencias. En Python esto se hace automáticamente, pero no hay una implementación justamente específica de cuando yo quiero redefinir un método, ¿sí? Lo cual se hace confuso porque si vos en un programa muy extenso donde se heredan de varias clases, se hereda de acá para allá clases y clases, la realidad es que uno se empieza a perder un poco, ¿no? Entonces, si yo estoy redefiniendo un método de manera automática, porque Python me lo redefine de manera automática, yo no me doy cuenta que lo estoy redefiniendo, excepto que sepa que ese método está en la clase padre y que en la clase padre hace otra cosa, ¿sí? O sea, si yo no lo sé, no me voy a dar cuenta, porque es un simple def y ya está. Entonces, en Python está, pero no hay una keyword específica que me diga, ok, esto es un overriding, ¿me entendés? O sea, que si vos no sabés que lo estás overrideando, no te vas a dar cuenta simplemente. En cambio, en escala sí hay una keyword específica para aclarar que vas a hacer un overriding. Vamos a copiarnos este script porque es el que pienso usar a lo largo de todo este video, ¿ok? Más que nada igual para que sea didáctico y no hacer tipo 400 ejemplos y que se empiece a mezclar todo. Entonces acá vamos a estar hablando de overriding, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Bien. Pongámosle que yo en la clase usuario voy a permitir que se cambie el username, pero en la clase vendedor, como habíamos dicho en la otra, vendedor, que vamos a heredar de la clase user, no vamos a permitir que se cambie el usuario. ¿Por qué? Porque me pintó, o sea, fin. Bien, y acá vamos a decir entonces def setear username, vamos a imprimir, no es posible cambiar el username a esta altura del partido. Papu, así. Vamos a ver qué pasa cuando queremos justamente ejecutar este método.
bueno, introduzca el email, la contraseña, va a decir, no es posible, o sea, yo acá estoy haciendo el overriding, ¿sí? Aunque no diga nada, aunque yo no aclare, yo sé que estoy haciendo un overriding, o sea, yo sé que setear username es algo que yo estaba, que también lo tengo declarado acá, pero lo estoy cambiando simplemente, bueno, simplemente porque lo estoy viendo y porque lo sé. Si no lo supiese, no tengo nada que me esté aclarando, ¿sí? Ninguna keyword ni nada que me esté aclarando que esto es un override. Ahora, ¿cómo funcionaría esto en Scala? En Scala, básicamente, yo acá hice unas clases muy simples, no voy a entrar en hacerlas de nuevo porque me parece que son bastante simples. Tenemos una clase animal, unos métodos que es dormir, el animal va a decir toma muchas horas por día y respirar, debo respirar para vivir, ¿sí? Entonces, y después hice dos clases más, una clase de gato y una clase de perro que van a heredar de esta clase animal. Y va a ser un override, esta es la manera de definir un override en Scala, va a ser un override del método dormir, que era un método de animal. Y va a decir duermo 18 horas por día. Y después va a crear un nuevo método de esta clase específica gato que va a decir ronronear. Lo mismo con la clase de perro. Va a ser un override y va a decir duermo 10 horas por día. Y después el perro también va a tener su método de ladrar, ¿sí? Voy a dejarle un toque, esto, así. Esperen que quiero que se vea todo ahí. Lo voy a dejar así para que pongan pausa y lo chusmeen más a fondo si quieren. Cómo se juega esto a la hora de empezar a llamar, ¿no? Pero más que nada es a simple vista, o sea, uno entra a este código y se da cuenta que esto es claramente una redefinición de un método que ya está declarado con anterioridad, pero se está redefiniendo o haciendo una implementación específica del mismo. Entonces, nada, básicamente acá lo que hice fue instanciar la clase perro, instanciar también la clase gato y llamar a los métodos. Al método dormir, respectivamente, de cada uno y también a sus métodos específicos. Y vamos a ver que para el método dormir no se va a imprimir, o sea, no se va a ejecutar este método definido en la clase padre, sino que se va a ejecutar el método que declaramos tanto en perro como en gato. Vamos a ver qué nos dice. El perro duerme 10 horas por día y ladra cuando está enojado o asustado. Y el gato duerme 18 horas por día y ronronea cuando está feliz, ¿ok? Entonces ahí vemos con una clara redefinición de métodos, ¿sí? Vamos a continuar algo que hace, digamos, al funcionamiento de los programas, pero también a manera de documentación, que son los parámetros que se le pasan a las funciones o métodos y los outputs de la misma. ¿Qué vamos a ver en diferencia de Python con Scala y otros lenguajes? ¿Sí? Que en Python existe la aclaración de los parámetros que ingresan a una función o método y los outputs de la misma, pero existen solo a modo de documentación, es decir, no afectan bajo ningún punto de vista el funcionamiento del programa. En cambio, en Scala sí afecta el funcionamiento del programa a nivel de que no se puede compilar el mismo si no se respetan los parámetros y los outputs indicados. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a hacer un ejemplo muy simple que va a ser un ejemplo de suma. ¿Sí? Yo voy a definir acá una función que sea para sumar y entonces vamos a decir sumar A más B, ¿sí? Ese va a ser mi método. Pero yo le voy a empezar a agregar esto que digo de la aclaración de qué tipo de dato va a entrar a esa función y qué tipo de dato va a salir de esa función. A va a ser un int, le voy a decir, esta es la manera para declarar, perdón, ahí, tuki. Va a ser un int y esta es la manera para salir, va a salir otro int, ¿sí? Bien. Y esto simplemente va a retornar A más B. Buenísimo, listo. Result y vamos a imprimir, ¿sí? Result. Bien. Ejecutamos esto, nos va a dar 11, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo acá en vez de un int le pongo dos strings? Esto me va a sumar dos strings, o sea, para que sea más claro, A y B. Esto me va a sumar dos strings simplemente, o sea, obviamente no le puedo poner acá un string y un int, pero más que nada porque en Python no se puede sumar un int y un string. Pero vemos que de ninguna manera me afecta el resultado ni el funcionamiento del programa. O sea, yo acá le digo que le voy a ingresar dos int y que de eso tiene que salir un int. Igualmente le ingreso dos strings, sale un string. O sea, no importa, ¿se entiende? No importa en ningún punto de vista, no afecta al funcionamiento. Vamos a ver que en Scala sí afecta. Entonces yo acá tengo declarado justamente exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo declarado una función suma que va a tomar como parámetro A un int, parámetro B otro int y va a devolver un int, ¿sí? El return, que este return en realidad es obsoleto porque no hace falta en Scala, y vamos entonces a ejecutar esto, ¿sí? Bien, vamos a hacer el mismo 5, 6. Bien.
5, 6, esto me va a correr, me va a dar 11. Ahora, ¿qué pasa? Muchas cosas. ¿Qué pasa si yo simplemente, en vez de retornar A y B, digo, esta es la variable de resultado, y acá digo entonces, esto es un string, esto me va a devolver un string, de hecho acá ya me dice que hay un time mismatch, o sea que yo estoy volviendo un string y se requiere un int. O sea, si yo corro esto me va a tirar un error claramente, ¿sí? O sea, nada, eso ya, o sea, el simple hecho de devolver algo que no está indicado ya me rompe. Imagínense si, ahí está, si le mando acá 2 strings, esto explota, o sea, literal. Ya no me deja, ya me da error, no me deja correrlo, o sea, nada, cosas, ¿no? Vemos que en Python están, lo mismo, a modo de documentación, es como que están las cosas, ¿no? En Python es como que están, pero no están realmente. Bien, continuamos a lo que son los objetos singleton o las clases estáticas. Claramente esto, si solo programan en Python jamás van a escuchar de esto. Singleton es un patrón de diseño, o sea, por lo tanto una buena práctica. Es un patrón de diseño dentro de la programación que hace referencia a restringir, ¿sí?, la creación de una determinada clase solo a una instancia, ¿sí? O sea, la clase solo se va a poder instanciar una sola vez. O sea, va a tener solo un único objeto, una única instancia, ¿sí? La idea es no que la clase no se instancie la cantidad de veces que yo quiera, sino que se instancie una sola vez y que se pueda acceder a ese objeto, esa única instancia, a lo largo de todo mi programa, ¿sí? Esto se suele usar, por ejemplo, más que nada para logueos o para lo que son conexiones de bases de datos, que es como que está una vez y no se toca nunca más. No es que hay tipo 400 instancias de database connection, ¿entendés? Hay solo una y una sola instancia, un solo objeto de esto. Una clase estática, que es más desde el lado de Java esto, es lo mismo que una clase no estática, o sea, una clase normal, pero la diferencia es esta, que solo una clase estática solo se puede instanciar una vez, ¿sí? Pero se pueden utilizar sus métodos, o sea, llamando simplemente a la clase, sin la instancia en realidad particular, sino llamándolo y ya está. Vamos a ver cómo funciona esto en Python versus en Scala. En Python claramente no tenemos objetos singleton ni tampoco tenemos clases estáticas, o sea, si bien hay un workaround, que ahora lo voy a mostrar de cómo sería hacer que una clase solo tenga una sola instancia, es un workaround, o sea, no es algo que exista ya de por sí, no es algo que esté implementado desde cero en el lenguaje. Mientras que en Scala no tenemos clases estáticas como en Java, que en Java tenemos las static, pero se reemplazó esta clase estática por lo que es un objeto singleton, que es lo que vengo usando en realidad a lo largo de todo este tutorial, básicamente. Pero ahora les voy a mostrar bien qué es lo que sería. Y básicamente en Scala se usa sobre todo para declarar el punto de inicio de un programa. Bien, si vamos a lo que es Python, no lo voy a hacer porque la verdad que me parece que con mostrarlo es más que suficiente para que ustedes vean que es algo que se puede hacer, pero claramente es muy como workaround, digamos, ¿no? Es como que hay que hacer un recódigo para hacer esto, mientras que en otros lenguajes es una palabra, es algo que ya está implementado, ¿sí? En Python básicamente para hacer este tipo de una clase con una sola instancia tendríamos que hacer esto. O sea, básicamente lo que hace acá es definir una clase y entonces hace un método que lo que chequee es las instancias de esa clase. Entonces lo que dice es que si no tiene ninguna instancia, se instancie y si ya tiene una instancia, básicamente que retorne la instancia que ya tiene. Este es como el workaround para Python. Mientras que para lo que sería Scala tenemos una implementación específica, que es esta. Ven que yo ya igualmente venía usando Object para justamente correr, ¿vieron? Igual para correr justamente me permite correr porque estoy extendiendo de app y eso es lo que me permite como puntualizar, como inicializar el programa, si no, no me lo permitiría. Eso sería un objeto simplemente, un singleton y ya está. Pero acá tenemos un singleton, por ejemplo. Acá simplemente hice algo así muy burdo, que van a ser como impresiones. Vamos a hacer un print. Es un objeto que tiene distintos métodos y tiene un método de corte que imprime corte del programa, un fin que es fin del programa y un inicio que es inicio del programa. Y después tenemos otro object que va a ser el punto de inicio de nuestro programa. Vemos que para llamar a este objeto no tengo que instanciarlo como hacía antes en mis clases. Ven que tenía que hacer new y la clase, sino que directamente lo llamo. Lo llamo como si fuese un método en sí mismo casi. Lo llamo y llamo al método que quiero correr.
Y nada, básicamente si yo corro esto, van a ver que primero tiene un inicio del programa, que es este, y después cuando llama fin, que es este, me va a imprimir fin del programa, ¿sí? Simplemente eso, pero esto es lo que es cómo se implementa y cómo se utiliza lo que sería un objeto singleton. Por último tenemos los traits, que esto la verdad, es lo último, es lo que más me gusta. Me gusta mucho esto, y esto es algo como bastante particular de Scala, o sea, no es algo que haya caído de Java, aunque igual está en otros lenguajes como en PHP, pero nada, me parece como algo hermoso, tipo, simplemente. Básicamente un trait, acá le puse como es un trait de Scala, como un mimo de Scala. Trait significa rasgo, ¿sí? Y básicamente lo que va a ser un trait es de esta modalidad, onda clase, objeto, demás, va a ser una especie así, con ciertas, digamos, cualidades. En principio que, va a poder ser heredado en sí mismo, no hace nada, tiene que ser heredado para ser ejecutado, porque simplemente son rasgos, ¿sí? O sea, lo único que hace es encapsular métodos, con el objetivo de que después ese rasgo se herede en una clase y entonces de esa clase poder acceder a todos estos métodos. La idea es como, si yo sé que ciertos métodos van a ir a distintas clases, en vez de hacer una clase padre que después se herede y demás, hago simplemente rasgos. Y esto está copado porque permite, como creo yo, como un encapsulamiento mucho mejor de lo que son métodos. Y como un diseño del programa mucho, mucho más lindo, más estético, más prolijo. Como así hicimos el verso, claramente en Python esto no está ni por asomo, pero bueno, en Python no está, en Java está, es lo que se conoce como interface, ¿sí? Mientras que en PHP también está, entiendo que tiene, bueno, justo se me cortó por mi camarita, pero tenemos interface y traits, ¿sí? Tenemos las dos cosas. Y vamos a hacer un hands-on de esto. Bien, entonces estamos de nuevo acá en nuestro código de user, que le puse user 3 y vendedor 3 para no repetir clases. Y básicamente lo que vamos a hacer es un trait. Después le voy a tener en mi plataforma vendedores, voy a tener la gente que compra, voy a tener proveedores. Y no quiero que para cada uno de esos se extiendan estos métodos de user, sino que haya un trait que tenga este tipo de métodos y que ese trait se herede desde tanto el usuario, la clase usuario, como los tres tipos de usuario que voy a tener, ¿ok? Entonces vamos a decir trait. Entonces vamos a decir uno que sea agregar una tarjeta. Bien. Bueno, acá puse número de tarjeta, el código de tarjeta y como un nombre identificador, ¿sí? Para esa tarjeta. Otro que pueda ser, por ejemplo, si la plataforma es paga, por ejemplo, Pay Subscription. O sea, acá le voy a poner usted ha pagado su suscripción correctamente, porque no me quiero tampoco como enroscar mucho con ejemplos. Entonces acá básicamente lo que voy a hacer es extends user methods, ¿sí? O sea, voy a empezar a agregar este trait a lo largo de todas mis clases, ¿sí? Acá también. Bien. Yo acá cuando defino el vendedor ya voy a poder acceder al add card, ¿qué más dijimos? Al pay subscription. Si corremos esto nos va a decir entonces, ahí está, nos va a decir, bueno, ingrese su email, su número de tarjeta, vamos a ponerlo, tarjeta 1, y bueno, y después pago su suscripción, ¿sí? O sea, ¿se entiende la idea de esto? O sea, yo voy a poder acceder a estos métodos desde cualquier clase que herede este trait. Bien, y eso la verdad que es todo. Ustedes por ahí no lo perciben porque esto después va a estar todo editado y demás, pero tardé en hacer esto, me voy a dar bastante la garganta porque hablé muchísimo. Creo que el agua de mi mate ya completamente se enfrió. Lo voy a testear. Pero bueno, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, obvio, me pueden dejar. Yo, si bien no soy tipo máster en Scala, ni mucho menos, como estuve estudiando un poco y me gustó bastante tipo todo esto que descubrí y quería compartirlo con ustedes. Así que nada, cualquier duda, comentario y demás, obviamente me lo dejan en los comentarios justamente. Espero que le den like a este video que me costó muchísimo tiempo hacerlo, la presentación, la grabación, la edición y todo. Gran anuncio este. Acá hay un botoncito de gracias con el cual pueden ayudar y apoyar al canal, así que nada, más que bienvenidos a todos los que quieran ayudar, y a los que no, con un like y un comentario también me ayudan un montón. Gracias por mirar, los veo en otro video.